un ancla inmutable. Esta noche vamos a estudiar el tema la fe de Jesús. Y antes de entrar a nuestro estudio, queremos una vez más orar para pedir la compañía del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Padre, gracias por este hermoso día que nos has concedido. Gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos aquí, en este lugar, con la disposición de escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que hables a cada persona aquí reunida esta noche, que hables a los que escuchan por radio, que hables también a los que verán por televisión. Te ruego, Señor, que enternezcas corazones y que lleves esta noche a tomar decisiones para la eternidad. Te doy gracias por escuchar mi oración, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Esta mañana hablamos sobre los mandamientos de Dios, el hecho de que el remanente guarda los mandamientos de Dios. Pero esta noche queremos hablar de otra frase que se usa aquí en la conclusión de los mensajes de los tres ángeles. Dice nuevamente Apocalipsis 14 y el versículo 12 lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es la fe de Jesús que va a poseer el remanente al final de la historia, que van a tener los miembros del pueblo de Dios en los últimos días? ¿Qué es la fe de Jesús? Para entender la fe de Jesús necesitamos en primer lugar entender qué es fe. Y quiero trazar este tema regresando a Génesis, el capítulo 5, y quiero leer una serie de versículos que encontramos en este capítulo 5 de Génesis. Génesis 5 describe la genealogía de los justos desde los días de Adán hasta los días de Noé. Y quiero recalcar un detalle que se usa para describir a cada uno de estos héroes que se encuentran en la genealogía de los justos. Vamos a empezar en Génesis 5 y el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años
y murió. Y finalmente tenemos el relato en cuanto a Noé en Génesis 9 y el versículo 29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Todos los héroes que se mencionan en Génesis 5, según el relato bíblico, murieron, menos uno, el cual se menciona en Génesis 5, pero no lo leí y lo quiero leer ahora. Génesis 5 y el versículo 22. Génesis 5 y el versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice la Biblia que Enoc, cuando tenía 365 años, por haber caminado con Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Es decir, la Biblia declara que la razón por la cual Enoc fue llevado por Dios es porque caminó con Dios antes de ser llevado. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿qué significa caminar con Dios? Dice que caminó con Dios, pero ¿qué significa eso? Afortunadamente en Hebreos el capítulo 11 se habla del mismo Enoc, pero se agregan detalles que no están en Génesis 5. Así que vamos a Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5, donde se nos da una descripción adicional en cuanto a Enoc. Dice allí, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahora tenemos una descripción adicional, porque Génesis dice sencillamente que desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Qué significa desapareció y se lo llevó Dios? No se explica en Génesis, pero en Hebreos 11 sí. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Es una palabra griega que se usa para describir el tomar un objeto que se encuentra aquí y transponerlo para acá. O una persona que se encuentra en este lugar transponerse a otro sitio, moverse a otro sitio. Es decir, Dios traspuso a Enoc de un lugar a otro. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, a donde fue traspuesto nunca murió. No murió como los demás héroes de Génesis 5. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿por qué lo traspuso Dios? Génesis dice que es porque caminó con Dios. Pero aquí se va a explicar un poco más qué significa caminar con Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora sabemos un poco mejor qué significa caminar con Dios. Caminar con Dios significa agradar a Dios. Pero necesitamos una descripción adicional. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa agradar a Dios? En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 6 nos da una definición de lo que significa caminar con Dios o agradar a Dios. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, caminar con Dios o agradar a Dios significa tener fe en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué es fe?
Caminar con Dios es agradar a Dios. Caminar y agradar a Dios significa tener fe en Dios. Pero ¿qué es fe? Bueno, en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 1 tenemos una descripción o una definición de lo que es fe. Dice allí en el versículo 1 de Hebreos 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hay dos palabras griegas muy importantes en este versículo 1. La palabra certeza en el griego es hypostasis, y en realidad significa: es pues la fe la realidad de lo que se espera. Es decir, la fe hace real ahora lo que usted está esperando, lo que no ha pasado todavía. La fe hace ahora real lo que todavía no ha venido. Es pues la fe la realidad de lo que se espera. Y la segunda palabra dice la convicción de lo que no se ve. Una mejor traducción sería la comprobación de lo que no se ve. Es decir, la fe comprueba lo que usted no ve. La fe le da certeza o trae la realidad ahora de lo que usted está esperando y todavía no ha llegado. Ahora, para entender la fe necesitamos comprender que hay 7 ideas interrelacionadas en la dinámica de la fe, porque la palabra fe es una palabra muy dinámica que tiene varios conceptos interrelacionados uno con otro. En efecto, yo he encontrado en Hebreos 11 7 ideas entrelazadas que nos ayudan a comprender qué es la fe. Y quiero compartir con ustedes en esta noche esas 7 ideas relacionadas cuando hablamos del asunto de la fe. Lógicamente, la primera idea que tenemos que tomar en cuenta es la palabra fe en sí misma. La palabra fe se usa 25 veces en solamente el capítulo 11 del libro de Hebreos. Es la idea central de Hebreos 11, porque se usa 25 veces solamente en Hebreos el capítulo 11. Es decir, necesitamos analizar todas las referencias a la palabra fe en Hebreos 11. Pero hay una segunda idea relacionada con la idea de la fe. Y es que a través de Hebreos 11, vez tras vez tras vez, la fe va vinculada con la palabra de Dios. ¿Fe en qué? Debemos preguntar. Cuando la Biblia dice que debemos tener fe, preguntamos, ¿fe en qué? Hebreos 11 responde que cuando tenemos fe o confianza en lo que Dios habla o lo que Dios dice. Es imposible, en otras palabras, tener fe al menos que confiemos en lo que Dios dice. Es decir, que cuando Dios habla, la palabra de Dios es tan confiable que usted puede estar seguro que lo que Dios dice se va a realizar. Es decir, fe es tener confianza absoluta en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. Dios le dijo a Noé: voy a mandar un diluvio. Noé no tuvo que esperar hasta que vino el diluvio para saber que lo que Dios dijo era verdad. Cuando Dios habló, cuando Dios dijo va a venir un diluvio, Noé creyó lo que Dios dijo y se puso a construir un barco. No tuvo que esperar que cayera la lluvia para creer lo que Dios dijo. El momento que Dios habló, en ese momento Noé confió en lo que Dios dijo, tuvo fe en lo que Dios dijo. Es decir, tener fe significa confiar en la palabra de Dios, confiar en lo que Dios dice.
podríamos leer del libro de Isaías un texto alusivo a esta idea de que la palabra de Dios cumple lo que dice. Cuando Dios habla, usted puede tener la absoluta certeza de que se va a cumplir lo que Dios dice, constante y sonante, aunque no haya pasado todavía. Isaías, el capítulo 55 y el versículo 10 y 11, un pasaje muy bien conocido probablemente por todos nosotros, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, cuando Dios habla, usted puede tener absoluta confianza que lo que Dios dice se va a cumplir. Por eso debemos tener fe implícita en la palabra de Dios. Es decir, usted no puede desconectar la fe de la palabra de Dios, porque fe es confiar en lo que Dios dice. Una tercera idea relacionada con esta dinámica de la fe es la esperanza. La fe siempre va acompañada de esperanza. Es decir, que cuando usted tiene fe en lo que Dios dice, usted espera que algún día se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Tiene esperanza de que se va a cumplir. Ahora, esperanza no significa decir, por ejemplo, ¿Cristo va a venir? Espero que sí. Eso no es esperanza. Esperanza significa que cuando Dios habla y da su palabra, podemos estar seguros de lo que Él dice va a ocurrir. Podemos tener absoluta esperanza de que se va a cumplir lo que Él ha hablado. Vayan conmigo al libro de los Romanos para entender un poquito más este asunto. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 24. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo en cuanto a la esperanza que va acompañada de la fe. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 24, dice el apóstol San Pablo: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, si algo ya ocurrió, usted no tiene que esperarlo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes: ay, queridos hermanos y amigos, alumnos, saben que yo algún día espero tener el privilegio de visitar el Colegio Adventista del Plata. Y me miran y dicen: ¿qué pasa con este hombre? Que tiene esperanza algún día de venir al Colegio Adventista del Plata. ¿Acaso no sabe que está aquí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que si lo que esperamos ya se hubiera cumplido, no tendríamos que esperarlo. Es decir, Dios habla su palabra, confiamos lo que dice la palabra y esperamos que se va a cumplir porque Dios dice que se va a cumplir. La fe o la confianza en la palabra de Dios siempre va acompañada de la esperanza de que lo que Dios dice se va a cumplir, aun cuando no ha sucedido todavía. Otra idea que va acompañando esta dinámica de la fe es que en Hebreos 11 la fe siempre es activa. Fe no es creer algo en la cabeza. La gente dice: nosotros creemos todos en el mismo Dios. Pero creer en Dios no significa creer que existe. Creer en Dios significa confiar en Él. Significa confiar en lo que Él dice. No solamente creer y confiar en lo que Él dice, sino confiar lo suficiente como para hacer lo que Él nos dice que hagamos. Por eso en Hebreos, el capítulo 11, los héroes de la fe siempre están haciendo algo.
No solamente creen en la cabeza, sino que la fe se traduce a la acción. Dios le dice a Noé en su palabra: voy a mandar un diluvio. Dice Noé: ¿dónde está el martillo y dónde están los clavos? Dios le dice a Abraham y a Sara: van a tener un hijo en su vejez. Al principio se ríen, pero luego tienen relaciones sexuales. Tienen que actuar. Encontramos a Moisés. Dios le dice a Moisés: voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto usándote a ti. Y Moisés se sienta y dice: hazlo, Señor. No, la Biblia dice que Moisés se levantó, activamente dirigió al pueblo en su salida de Egipto. Es decir, la fe siempre actúa a base de lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que va a mandar un diluvio, inmediatamente la fe entra en acción, porque Noé cree lo que Dios ha dicho. Es decir, la fe es dinámica, activa, produce obras. Como dice en Santiago el capítulo 2, 19 y 20, dice que la fe sin obras es ¿qué cosa? Es muerta. Y allí dice en ese pasaje también que los demonios creen intelectualmente y tiemblan. Si nosotros creemos solamente en la cabeza y no se traduce en la acción, no somos mejores que los demonios. Es lo que está diciendo Santiago. Así que la verdadera fe siempre actúa a base de lo que dice Dios en su palabra. Si Dios dice: haz esto, la fe dice: lo voy a hacer, aunque no haya pasado todavía. Voy a actuar a base de lo que dice la palabra de Dios. Otra idea que acompaña la dinámica de la fe es una paradoja extraña entre ver y no ver. Vez tras vez en Hebreos 11 se subraya el hecho de que los que tienen fe ven lo que no se ve. Es decir, los que tienen fe ven lo invisible. Ahora, yo sé que eso es una contradicción lógica. ¿Cómo uno puede ver lo que no se ve? La Biblia dice que los que tienen fe pueden ver lo que no se ve. Varias veces en Hebreos 11 se subraya esta idea. Me hace recordar la experiencia de Tomás. Saben que muchas personas tienen la filosofía: ver es creer. Pero yo quiero voltear un poco ese dicho. La Biblia no enseña ver es creer. La Biblia enseña que creer es ver. Porque cuando usted tiene fe, ve lo que no se ve, ve lo invisible. La historia de Tomás es muy interesante. Él no estaba presente cuando los discípulos vieron a Jesús la noche de la resurrección. Y como resultado, cuando los discípulos vinieron y le dijeron: Tomás, hemos visto al Maestro, hemos visto a Jesús, dice Tomás: no lo creo. Al menos que no lo vea, no lo creo. 8 días más tarde el Señor Jesucristo se le apareció a los discípulos otra vez en el aposento alto, y esta vez estaba presente Tomás. Y cuando Tomás vio a Jesús y colocó sus manos en las heridas de Jesús, se lanzó a los pies del Maestro y dijo: Señor mío y Dios mío. Y luego el Señor Jesucristo le declaró en Juan 20 y el versículo 29: porque me has visto, Tomás, has creído. Es decir, has tenido fe porque me has visto. Bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que no han visto y sin embargo tienen fe. Es decir, hay una paradoja extraña entre ver y no ver en la dinámica de la fe. Otra idea relacionada con la fe es que la fe siempre recibe su recompensa. Esto se encuentra en Hebreos 11 muy a menudo. Es decir, lo que usted espera siempre se cumple.
la esperanza que tiene en lo que Dios dice finalmente se cumple. Es decir, la razón de tener fe es recompensada cuando Dios finalmente hace lo que Él dijo que iba a hacer. La fe siempre recibe su recompensa. La última idea, la número 7, relacionada con la dinámica de la fe, es que la fe hace que lo imposible sea posible. Hace que lo ilógico sea lógico. Hace que lo irrazonable sea razonable. El Señor Jesucristo declaró en Mateo 19:26: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Así que cuando Dios dice algo en su palabra que parece irrazonable, ilógico, ridículo, que parece que no se puede cumplir, el que tiene fe dice: aunque no lo entiendo, aunque no parece posible que suceda, yo creo porque Dios ha hablado. Porque la fe hace que lo imposible sea posible. Así que tenemos estas 7 ideas relacionadas en la dinámica de la fe. En primer lugar, la palabra fe siempre va conectada con creer en lo que Dios dice. Tiene que ver con esperanza, es decir, la fe cree lo que Dios dice, aunque no ha sucedido todavía. Se espera que suceda en el futuro. La fe siempre lleva a la acción. Cuando Dios habla, su pueblo actúa a base de lo que Dios dice. La fe nos permite ver lo que no se ve. La fe al final siempre recibe su recompensa. Y la fe hace que lo que es imposible sea posible. Ahora, con estas ideas en mente, podemos examinar 2 o 3 historias prácticas de Hebreos 11 que ilustran esta dinámica, porque lo que les he dado hasta ahora es una teoría en cuanto a lo que es la fe. Para entender qué es la fe de Jesús, necesitamos entender qué es fe en primer lugar. Y la fe tiene estos 7 conceptos que interactúan, se relacionan, pero lo que he compartido con ustedes es solamente características de la dinámica de la fe. Ahora necesitamos ir a historias prácticas de Hebreos 11 que ilustran estos 7 puntos. Vamos a examinar en primer lugar la historia de Noé. Se encuentra en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7. Dice: por la fe Noé. ¿Qué tenía Noé? Fe. ¿Fe en qué? ¿En qué tenía fe? Sigamos leyendo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Habló Dios, sí o no? ¿Dijo Dios que iba a hacer algo, sí o no? Claro que sí. ¿Tuvo Noé fe en lo que Dios dijo? Sí. Fe en el caso de Noé fue confiar en lo que Dios dijo, aun cuando parecía completamente ridículo. Sigue diciendo: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no, ¿qué? Que aún no se veían. Yo pregunto, ¿vio Noé el diluvio antes de que lloviera? ¿Qué les parece? ¿Noé vio el diluvio antes que empezara a llover? Claro que sí. Porque para Noé, él no tenía que esperar hasta que lloviera para creer lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo, va a llover, Noé vio el diluvio como si hubiera sucedido en ese instante. Porque cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Es decir, el que tiene fe no tiene que esperar para ver, bueno, vamos a esperar a ver si lo que Dios dice se puede cumplir, si va a pasar o no va a pasar. Cuando Dios lo dice, la persona que tiene fe dice, aunque no ha pasado, yo sé que va a pasar. Para Noé, el diluvio se realizó cuando Dios le dijo que se iba a realizar el diluvio. Así que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué hizo?
con temor, preparó ¿qué cosa? El arca en que su casa se salvase. Pregunta, ¿la fe de Noé fue activa? ¿Hizo Noé algo para demostrar que creía lo que Dios dijo? ¿O se sentó Noé y dijo, Señor, vas a mandar un diluvio y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vas a salvar? Dios dice, Dios, yo voy a proveer, no te preocupes. No. Noé demostró que creyó lo que Dios dijo, porque inmediatamente fue a buscar la madera y los clavos y empezó a construir ese barco en tierra seca. Creyó tanto la palabra de Dios que estuvo dispuesto de construir un barco en tierra seca, aun cuando nunca había llovido. Para él el diluvio iba a venir con absoluta certeza, porque Dios dijo que iba a venir. No tuvo que esperar que sucediera para creerlo, no tuvo que verlo para creerlo, sino que cuando Dios lo habló, sabía que iba a suceder. Ahora miremos los elementos de la fe en el caso de Noé. ¿Confió Noé en la palabra de Dios, sí o no? Implícitamente. ¿Tenía Noé esperanza de que el diluvio iba a venir? ¿Tenía esperanza? Claro que sí. Pero su esperanza no era, espero que sí venga. Esa no es la clase de esperanza. La esperanza se basaba en certeza, porque Dios lo dijo. No había pasado, pero tenía esperanza que iba a pasar, porque Dios lo había hablado. Es decir, la fe de Noé estaba vinculada con la palabra de Dios y con la esperanza. Yo pregunto, ¿la fe de Noé fue activa? Ya lo vimos. Claro que sí, porque actuó. La fe de Noé le permitió ver lo que aún no se veía. Lo leímos. Vio lo que no había pasado y lo creyó, a pesar de que todavía no había sucedido. Quiero preguntarles, ¿la fe de Noé fue recompensada? ¿Recibió su recompensa por haber tenido fe, sí o no? ¿Qué pasó con Noé y su familia? Se salvaron en el barco, se salvaron en el arca. La fe que tuvo Noé fue recompensada. ¿Tuvo que ver la fe de Noé con algo que parecía irrazonable e ilógico? ¿Hizo la fe de Noé posible lo que aparentemente era imposible? Claro que sí, porque nunca había llovido. Imagínense ustedes hacer un transatlántico en tierra seca cuando nunca había llovido. Increíble. Imagínense lo que dijeron los historiadores y los filósofos y los científicos y los teólogos de las grandes universidades del día. Era ilógico, irrazonable, ridículo que viniera un diluvio. Pero Noé dijo, yo tengo fe, aun cuando parezca ridículo, ilógico, irrazonable, imposible. Porque cuando Dios habla, lo hace. Y puede uno tener la absoluta certeza de que se va a cumplir. Es decir, los 7 elementos de la fe interactuaron, mejor dicho, en la experiencia del diluvio, en la experiencia de Noé. Ahora, hay una historia en el libro de Hebreos que es mi favorita. La historia de Moisés. Vamos en Hebreos 11 al versículo 24. Hebreos 11, 24. Escuchen esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, eso es un detalle muy importante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué es importante ese versículo? Porque nos dice que ya Moisés era grande en Egipto y él iba a ser el próximo faraón de Egipto. Iba a ser el gobernante más poderoso de la época. Ya era grande y pudiendo ser el faraón de Egipto, disfrutar de todo el oro, toda la plata, toda la arquitectura, toda la fama, toda la gloria de ser el gobernante más poderoso del mundo de esa época, dice que él prefirió tener fe y rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón.
pudiendo haber sido el más grande monarca del mundo de aquella época. Versículo 25, ¿qué escogió en lugar de eso? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Actuó la fe de Moisés? Claro que sí. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Es decir, tuvo que salir, tuvo que dirigir al pueblo de Israel en su salida de Egipto. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y ahora viene una frase muy importante, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Viendo a quién? Al invisible. ¿Qué significa la palabra invisible? Ustedes son muy inteligentes, ustedes están aquí en una universidad. ¿Qué significa invisible? Significa que no se puede ver. Invisible. Pero lo interesante es que este texto dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible. Ven que la fe permite que se vea lo que es invisible. Ahora miremos los 7 elementos de la fe en el caso de Moisés. ¿Tuvo Moisés fe? Claro que sí. ¿Tenía Moisés esperanza de que lo que Dios había dicho que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, que eso se iba a cumplir? ¿Tenía esperanza porque Dios había hablado y había prometido? Claro que sí. ¿La fe de Moisés fue activa? Es decir, ¿se levantó y salió? Claro que sí. ¿La fe de Moisés le permitió ver lo que no se veía? Claro que sí. ¿La fe de Moisés fue recompensada? Absolutamente. La fe de Moisés fue una fe que hizo posible lo que parecía ser imposible. Un pueblo sin armamento, sin ejército, saliendo de Egipto. Un obstáculo delante de ellos, el mar, parecía imposible el escape, pero la fe de Moisés hizo posible lo que era imposible. Ahora yo pregunto, ¿dónde está Moisés hoy? ¿Saben dónde está Moisés? Moisés está ahora en el cielo, según la Biblia, porque descendió en el monte de la transfiguración. Judas 9 dice que el arcángel Miguel vino a resucitarlo del sepulcro. Es el mismo arcángel que viene con voz de arcángel en 1 de Tesalonicenses el capítulo 4. Que es el mismo Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El mismo resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Yo pregunto, ¿dónde estaría Moisés hoy si hubiera escogido quedarse en Egipto? En uno de 2 lugares. Posiblemente todavía en una pirámide allá en Egipto, una tumba no descubierta, o posiblemente en el sótano del Museo Británico, una de la colección de momias que se encuentran en el Museo Británico. Pero ¿dónde está Moisés? Moisés está en el cielo porque confió en la palabra de Dios. Vamos a un relato que encontramos también en el Nuevo Testamento, fuera del libro de Hebreos. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, San Lucas, el capítulo 5 y los versículos 5 y 6. Lucas 5 y el versículo 5 y 6. Los discípulos habían estado sobre el mar de Galilea en el barco toda la noche y no habían podido pescar ni un solo pescado. Y por la mañana el Señor Jesucristo se montó en el barco
y se fueron a aguas profundas. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro: mira, Pedro, echa las redes en el lado derecho del barco. Echa las redes para pescar. Y claro, Pedro en su mente está pensando: nadie en el mar de Galilea pesca de día, porque el agua es muy clara. Los peces ven las redes. Por esa razón nadie pesca de día, dice Pedro. No hay peces, pescamos toda la noche. Pero luego quiero que noten lo que dice el versículo 5 y 6. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y ahora escuchen: mas en tu palabra echaré la red. Si tú hablas, yo tengo fe y voy a tirar la red. ¿Fue recompensada su fe porque obedeció la palabra de Jesús? Dice en el versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, porque confió en lo que Jesús dijo cuando parecía ridículo. Su fe fue recompensada, pero tuvo que actuar, tuvo que hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Tenía esperanza de que Jesús podía hacer un milagro. Es decir, todos los elementos de la fe se encuentran en este relato, y en todos los relatos bíblicos de la fe encontramos estos 7 elementos claves. Esta dinámica, cómo interactúan estas 7 ideas. Ahora quiero que vayamos al Evangelio según San Juan. Ya vamos a volver a Enoc. No me he olvidado de Enoc. San Juan, el capítulo 14 y el versículo 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3. ¿A dónde fue Enoc? ¿A dónde fue llevado Enoc? A ver, dígame, ¿a dónde fue llevado Enoc? Al cielo. ¿Por qué fue llevado al cielo? Porque caminó con Dios. Porque agradó a Dios. Porque tenía fe en Dios. ¿Fe en qué aspecto de Dios? Vamos a ver. Juan 14, 1 al 3. Jesús habla aquí a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Prometió Jesús volver a este mundo para llevarnos al cielo? ¿Sí o no? Sí. Ahora yo quiero preguntar esta noche: ¿cuántos de los presentes han ido alguna vez al cielo? Los de aquí al frente no veo ni una mano. ¿Saben que yo he ido al cielo ya? Se ríen, dicen: falso profeta. ¿Cómo es que el pastor Moore dice que se fue para el cielo? Escuchen, jóvenes y hermanos, yo no necesito ir al cielo, porque cuando Jesús dice: estoy preparando un lugar para ti, vendré otra vez y te voy a llevar allá, yo no tengo que esperar hasta que me lleve. El momento que Jesús lo promete, lo puedo contar por absolutamente seguro, porque lo dice. No tengo que esperar y decir: bueno, vamos a ver si Jesús algún día viene. No. Cuando Jesús dice: vendré otra vez, estoy preparándote un lugar, es porque cuando Él lo dice,
tú puedes contar 100% que lo que él está diciendo es absolutamente cierto y que se va a cumplir. Noten lo que dice Hebreos 11 sobre esto. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 10, hablando de los héroes del Antiguo Testamento. Dice, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso esperaba Abraham. Noten el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Qué hicieron? ¿Lo miraron, sí o no? Claro, mirándolo de lejos, dice aquí. Y creyéndolo, es decir, teniendo fe en esto. Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos están seguros que esta ciudad existe? ¿La han visto? ¿Sí la han visto? Si no la han visto, ¿cómo están seguros que existe? ¿Cómo tienen la certeza de que existe? ¿Cómo pueden estar absolutamente seguros de que existe si no la han visto con sus ojos físicos? Podemos tener la certeza de que existe y que ese es nuestro hogar, no habiéndolo visto, no habiéndolo recibido, porque la fe hace que el futuro sea presente. La fe hace que lo invisible sea visible. La fe hace lo que esperamos algo presente. Podemos tener absoluta certeza de que cuando Jesús habla, su promesa se va a cumplir. Ahora hablemos de Enoc. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc al cielo? La Biblia dice que fue porque caminó con Dios. No se dice eso de los otros héroes de Génesis 5, aunque probablemente caminaron con Dios, pero no de la misma forma. Dice en Hebreos 11 que agradó a Dios. Tenía fe o confianza en Dios. Pero la pregunta es, ¿confianza en qué? Hay un capítulo hermoso en el libro Patriarcas y Profetas. Se llama Set y Enoc. Cada adventista y no adventista también que está aquí y que escucha por radio y ve por televisión debería leer especialmente la última parte de ese capítulo a donde se habla de Enoc, porque se describe la clase de carácter que tenía Enoc. Dice allí Elena White, la autora de este libro, que de día en día Enoc andaba en comunión estrecha con el Señor Jesús, aunque no lo veía. Oía sus palabras porque Enoc era un profeta, el primer profeta según la Biblia. Tenía comunión estrecha, íntima con Jesús. Dice ella que testificaba a las personas en esa sociedad inicua antediluviana en cuanto a Jesús. Y dice ella que cada día que pasaba, a Enoc le molestaba más la malicia y la blasfemia y el crimen y la maldad que había en la sociedad. Mientras más se acercaba a Jesús, más aborrecía el mal y el pecado. Caminó estrechamente mano a mano con Dios. En cada acto de su vida quería agradar a Dios. Cada acto de su vida era una manifestación de fe en Dios. Ya no quería vivir en el planeta Tierra, quería vivir en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Y por lo tanto llegó un día donde el caminar de Enoc era tan estrecho con Dios,
donde el agradar de Enoc era tan perfecto en su relación con Dios, donde su fe y su confianza y su seguridad de que Dios le tenía preparada la recompensa celestial era tan cierta en su mente, que el Señor Jesucristo le dijo a Enoc: Enoc, ya tú no tienes más nada que hacer allá en ese planeta. Tú no tienes más nada que hacer allí en esa tierra. Porque aunque tu cuerpo está allá, tu mente está aquí conmigo. Estás plenamente identificado conmigo aquí en la patria celestial. No hay razón para dejarte allá. Vente al cielo y continuemos caminando físicamente por las calles de la santa ciudad por toda la eternidad. Tenía una fe tan fuerte en Dios que no había nada que pudiera sacudir su confianza en el Señor, su confianza en Dios. Y por eso él no murió, sino que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Y dice la misma autora que Enoc representa a aquellas personas que al final de la historia pasarán por el tiempo de angustia, el peor periodo de la iniquidad en el planeta Tierra. Personas que no quieren más nada que ver con este mundo, odian el pecado, odian la maldad, odian la blasfemia. Ya no pueden soportar la idea de vivir en este mundo a donde se maltrata el nombre de Dios. Y Dios va a decirles: vengan acá y sigamos caminando en las calles de oro de la nueva Jerusalén por los siglos de la eternidad. Apreciados jóvenes y hermanos, nosotros podemos escoger estar a donde queramos con nuestras mentes. Ahorita mismo yo puedo ir al cielo. Los astrónomos hablan de la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por segundo. Velocidad de caracol. Velocidad de tortuga. ¿Saben qué velocidad es mucho más rápida que la velocidad de la luz? La velocidad del pensamiento. Ahora yo voy a hacer un pequeño experimento. No crean que soy de nueva era. Porque una persona dijo: uy, Pastor Bono, usted como que medio misterioso, medio raro lo que hace. Yo le voy a decir ahora, yo ahora, en este instante, me voy a trasladar para la ciudad de Fresno, California. Estoy en Fresno. Estoy entrando por la puerta de adelante de la casa. No literalmente, yo sé. Al lado derecho está la sala. Allá está mi esposa en la cocina preparando la cena. ¡Ja! Se apareció uno de los gatos, son 6. ¡Ja! Mi pajarito que se sienta en mi hombro mientras estoy trabajando en la computadora. Ahí está listo para darme mi besito. Ahora estoy caminando por el pasillo. Me meto a la izquierda a la pieza, al cuarto. Bueno, pero tengo que regresar acá al Colegio Adventista del Plata. Así, aquí estoy de nuevo. ¿Cuánto tiempo me tomó ir a Fresno y regresar? Microinstante. ¿Saben que en mi mente yo puedo viajar al cielo en un instante? ¿Saben por qué Dios nos ha dado una descripción de la santa ciudad? ¿Saben por qué Dios nos ha dado una descripción de la tierra nueva? Porque Él quiere que a través de esas imágenes nuestra mente esté con Él en el cielo. Una vez un individuo me dijo: pastor, lo que pasa es que su mente está tanto en el cielo que de nada sirve en la tierra. Y yo le dije: el problema que tú tienes es que estás con la mente tanto en la tierra que no sirves para nada en el cielo. ¿No es cierto, mis hermanos y hermanas, que nuestra mente está demasiado aquí?
¿Cuántas veces pensaste hoy en el cielo? ¿Cuántas veces hoy pensaste en el gozo de caminar por la calle de oro de la Nueva Jerusalén con Jesús? ¿Cuántas veces reflexionaste sobre lo lindo que será reflejar el carácter de Jesús y caminar con Él y contemplar su hermoso rostro? Porque eso es lo importante del cielo. No son la calle de oro y los muros de jaspe y los fundamentos de piedras preciosas, las puertas de perla. Nada de eso interesa. El cielo es estar con Jesús. Pero si yo quiero estar con Él cuando Él venga, mi mente tiene que estar con Él ahora, por fe. Necesito avanzar por fe, confiar en su palabra, mirar hacia el futuro, ver lo que no se ve en la patria celestial, tener la certeza de aquellas cosas que se esperan. Aunque parezca ilógico y razonable, algunas personas en el mundo dicen: esa idea del cielo fue inventada por alguien que quiere calmar a la gente en este mundo y controlar a la gente en este mundo. Entonces le dicen: ay, tu gran esperanza está en el cielo. Pues yo les digo una cosa, que yo sé que hay un cielo y yo sé que Jesús está en el cielo. Y yo sé que algún día caminaré físicamente con Jesús en el cielo. No porque lo he visto todavía con mis ojos físicos, no porque lo he experimentado físicamente, sino porque Jesús prometió que iba a venir, estaba preparando mansiones o estaba preparando lugares para nosotros y que vendrá a tomarnos a sí mismo. Fe es sencillamente caminar estrechamente con Dios a tal punto de estar dispuesto de hacer todo lo que Él dice, sin reservas y sin preguntas, en preparación para el cielo. Ahora, ¿por qué se llama esto la fe de Jesús? Necesitamos entender la experiencia por la cual pasó Jesús cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Reflexionen nada más sobre esto. Señor Jesucristo había perdido todo apoyo humano. Sus discípulos lo habían abandonado. Sus amigos se habían ido. Sus familiares miraban de lejos. La misma ropa que tenía le fue quitada. Y en la cruz Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, ¿me has desamparado tú también? Es decir, Jesús no tenía ninguna razón humana para confiar en su Padre. No tenía. Porque aparentemente su Padre lo había desamparado. Y sin embargo, Jesús dijo lo que dijo Job muchos siglos antes. Dijo: aunque me matare, aún confiaré en Él. Jesús se mantuvo firme cuando aparentemente todo el mundo y su Padre lo habían abandonado. Dice en el deseado de todas las gentes, porque el Señor Jesucristo confió en las promesas de su Padre. Su Padre le había dicho: si tú eres fiel, si tú vences a Satanás, si tú cargas los pecados de la raza humana, ten la certeza que volverás al cielo, no solo, sino con todos los redimidos. Y aunque en la cruz del Calvario Jesús no podía sentir eso, aunque se sentía abandonado de Dios y del hombre, Dios había prometido y Jesús reclamó la promesa de Dios. Y se mantuvo firme. Y cuando murió dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en la cruz venció por fe. No tenía ninguna razón humana para permanecer fiel a su Padre. ¿Saben que esta es la condición por la cual pasará el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia? Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos que durante el tiempo de angustia
los hijos de Dios van a temer de que Dios los ha desamparado. Hombres armados los rodearán en todas las partes de la tierra, listos para emprender en una noche la obra de muerte. Aparentemente Dios no está, y el pueblo de Dios va a ser destruido por aquellos que les odian por lo que ellos practican y por lo que ellos creen. ¿A base de qué el pueblo de Dios se mantendrá fiel? Se mantendrá fiel también por la misma razón que Jesús se mantuvo fiel. Porque los hijos de Dios van a perder todo, mis hermanos y hermanas. Ese evangelio que se predica por allí de que cuando tú aceptas a Cristo te vas a hacer rico y próspero y todo te va a ir bien, no va a haber tribulaciones, nunca te vas a enfermar. Ese es un falso evangelio. Porque la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones nos es menester entrar en el reino de los cielos. Porque las tribulaciones nos enseñan a confiar en Dios. Y durante el tiempo de angustia, sin dinero, sin casa, sin carro, sin amigos, sin familiares, y rogándole a Dios, y Dios aparentemente tampoco respondiendo, el pueblo de Dios vencerá por fe. Y van a decir: aunque me matare, todavía confiaré en Él. Se van a mantener firmes por fe en medio del tiempo de angustia. Y cuando Cristo finalmente se manifieste, la fe de ellos será abundantemente recompensada. Es decir, el pueblo de Dios tendrá la fe de Enoc, pero especialmente tendrá la fe de Jesús. Una fe inquebrantable, a pesar de las circunstancias más terribles que jamás haya visto el planeta Tierra. El pueblo dirá: no te soltaré hasta que me bendigas. Yo me temo, mis hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, que esa fe que nosotros vamos a necesitar no la hemos desarrollado. Andamos todos los días en nuestros quehaceres y ni siquiera pensamos en Jesús, ni siquiera pensamos en el cielo, ni siquiera leemos las promesas de Dios en la Biblia y las reclamamos para nosotros, porque estamos demasiado ocupados en las cosas de este mundo. Si queremos pasar por este periodo victoriosamente con la fe de Jesús, es necesario que ahora desarrollemos esta fe inquebrantable, no importan cuáles sean las circunstancias. Eso es lo que significa tener la fe de Jesús. ¿Cómo se desarrolla la fe? Escuchando la voz de Dios y obedeciendo su palabra, a pesar de las terribles circunstancias. Déjenme darles un par de ejemplos antes de concluir en esta noche. En la Biblia el Señor nos dice que debemos devolverle un fiel diezmo a Él. ¿Dice la Biblia eso? ¿Que debemos devolverle el diezmo? Claro que sí. Algunas personas me han dicho: pastor, yo no le puedo devolver el diezmo a Dios, no me alcanza para pagar las cuentas. ¿Creen ustedes que Dios les va a pedir que hagan algo y luego los va a desamparar? Cuando Dios pide algo, está dispuesto de darlo. Cuando Dios dice: devuelve un diezmo fiel, cuando lo hacemos, cuando obedecemos su palabra, cuando creemos lo que Él dice, el Señor Jesucristo va a intervenir para que podamos hacer lo que Él dice. Y no nos va a dejar morir de hambre. Lo mismo sucede con el sábado. Algunas personas creen en el mensaje del sábado, dicen: yo creo que debo guardar el sábado. Pero pastor, el problema es que yo tengo que trabajar el sábado. No me dan el sábado libre.
Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios les va a pedir que guarden el sábado y luego cuando escojan guardarlo, Dios los va a desamparar? No. Cuando Dios pide algo, está dispuesto de darnos lo que Él nos pide. Y he visto caso tras caso tras caso. Hablen algún día con el doctor Acosta del sanatorio aquí, para que Él les cuente las historias de cómo Dios intervino cuando estudiaba en la Universidad de Cartagena para ser médico. Vez tras vez había exámenes en sábado y Dios intervenía. Él decía, yo no voy a hacer un examen en sábado porque Dios dice en su palabra, 6 días trabajarás y reposarás el séptimo. Punto final. Si pierdo mi curso de medicina, que lo pierda, pero voy a ser fiel a Dios. Y cada vez Dios intervino. Le cambió el día del examen, suavizaba el corazón del maestro para que el maestro le diera el examen otro día. Historias tremendas de la providencia de Dios. Una vez me senté con él y me deleité escuchando todas las historias extraordinarias. Dios no lo desamparó cuando escogió obedecer la palabra de Dios. ¿Saben lo que me parece interesante? Me parece interesante que algunos adventistas dicen, ay pastor, a mí no me alcanza para devolver el diezmo, pero cuando lo tenga que entregar todo por Cristo, en un instante lo hago. ¿Qué le hace a usted pensar que si no está dispuesto de devolverle ahora el 10% a Jesús, después le va a devolver todo? Lo mismo el sábado. Si no estoy dispuesto de perder mi trabajo, aunque Dios me va a ayudar a conseguir otro, o me va a ayudar para suavizar el corazón de mi jefe, para darme el sábado libre, pero si no estoy dispuesto de arriesgarme a perder mi trabajo por ser fiel a Jesús y pasar el sábado con Él en comunión, ¿qué me hace pensar que voy a estar dispuesto de dar mi vida cuando sea necesario? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Hoy es que es necesario desarrollar la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Estudia la palabra y cuando la estudies, escoge obedecerla. Cuando Dios te revela un deber, dice sábado, tú no dices, bueno, ¿puedo o no puedo? ¿Funciona o no funciona? Si Dios dice sábado, ahí voy. Dios dice que debo devolver el diezmo. Si Dios dice eso, ahí voy. No esperes para obedecer a Dios. Mete los pies en el agua y Dios abrirá el mar. Pero Dios prueba nuestra fe, porque la fe viene por el oír lo que Él dice y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, la fe se desarrolla obedeciendo la santa palabra de Dios, lo que Él dice. Y Dios nunca nos desampara. Ahora, ¿cómo desarrollamos esa fe? Voy a concluir con esto. ¿Puede usted confiar en una persona que no conoce? ¿Puede confiar en alguien que no conoce? ¿Puede tener fe en una persona que no conoce? Claro que no. ¿Puede usted conocer a una persona sin pasar tiempo con él? Claro que no. Les doy una ilustración. Supongamos que yo estoy caminando por la calle. Ustedes nunca me han visto. Este hermano aquí que está aquí al frente no me ha visto nunca. Y yo tengo problemas, tengo que pagar el alquiler de la casa. Y estoy atrasado 3 meses. Acabo de conseguir un trabajo y sé que voy a poder pagar el alquiler de ahí en adelante. Y en la calle me encuentro al hermano y le digo, óigame, señor, tengo un problema y es que debo 3 meses de alquiler de la casa. ¿Podría usted prestarme 1,500 pesos? Yo se los pago el próximo mes. ¿Qué creen que va a decir el hermano? Ah, sí, cómo no, claro. Olvídese. ¿Por qué no me va a prestar los 1,500 pesos?
Porque no me conoce. ¿Y por qué no me conoce? Porque no ha pasado tiempo conmigo. Pero ahora supongamos que yo estoy caminando por la calle y me encuentro con el doctor Schultz. No sé si está aquí esta noche. Generalmente se sienta por aquel lado. Y le digo al doctor Schultz, quien es millonario: oiga, doctor Schultz, estoy en agua caliente. ¿Sabe que debo 3 meses de alquiler de la casa? Y no tengo con qué pagar ahora, pero conseguí un trabajo y voy a ganar suficiente dinero para, si usted me presta 1,500 pesos, para pagarle el próximo mes los 1,500 pesos. ¿Estaría usted dispuesto de prestarme 1,500 pesos? ¿Qué creen ustedes que diría el doctor Schultz? Ojalá dijera: claro que sí. Después del culto hablamos. ¿Por qué creen ustedes que el doctor Schultz se sentiría más inclinado a prestarme el dinero? Porque me conoce. Y me conoce porque ha pasado tiempo conmigo y sabe que soy digno de confianza. Así es con Jesús. Mientras paso tiempo con Jesús, llego a conocer a Jesús. Y cuando conozco a Jesús, sé que puedo confiar en su palabra. Si tengo poca fe, es porque no estoy caminando con Jesús. Es porque no estoy agradando a Jesús. Es porque no tengo comunión con Jesús. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesucristo: yo quiero, Señor Jesús, que tú me des fe? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, la fe. ¿Cuántos quieren decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero que tú me des esa fe tan fuerte, tan poderosa, que voy a estar dispuesto o dispuesta de hacer cualquier cosa que tú me pidas, cueste lo que cueste? Yo quiero esa fe. ¿Quieren levantar la mano? Gloria a Dios. Ahora esta noche yo quiero hacer un llamado especial a aquellas personas en nuestro medio que todavía no han aceptado a Jesús como Salvador personal, manifestándolo a través del bautismo. ¿Saben que la Biblia nos dice, Dios nos dice en su palabra: levántate y bautízate para lavar tus pecados? Es un mandato de Dios en su santa palabra. Nos llama a bautizarnos para comenzar nuestra vida espiritual con Jesús, para unirnos con su familia. Y nosotros debemos cumplir ese mandato de Dios. Escoger bautizarnos por inmersión, como dice la Biblia. Ahora, yo sé que hay mucha presión de parte de los familiares y de parte de los amigos y los compañeros de estudio. Yo sé eso. No es fácil responder, especialmente tomando en cuenta lo que dirán los padres. Pero mis apreciados jóvenes y hermanos, la Biblia dice: es menester servir a Dios, obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y eso incluye aún a los padres. Nuestra relación con Jesús es más importante que cualquier conexión que tengamos con cualquier ser humano. Yo quiero preguntar en esta noche: ¿hay alguien aquí que quiere decirle: Señor Jesús, yo quiero recibirte como mi Salvador, y en un futuro no muy lejano yo lo quiero anunciar públicamente en obediencia a tu palabra, siendo bautizado o bautizada como hijo e hija en tu reino? ¿Quieres levantar la mano si ese es el deseo de tu corazón en esta noche? ¿Quieres levantar la mano? Gloria a Dios. Les puedo pedir que por favor se pongan de pie mientras escuchamos aquí al cuarteto cantar un himno para nosotros. Los que han levantado la mano, vengan. Cualquier otro, por favor, vengan al frente. Yo quiero tener una oración especial para ustedes en esta noche. Por favor, vengan al frente mientras escuchamos las notas de este himno por el cuarteto. Escuchemos y respondamos a la voz de Dios.
Sara percibió que había algo muy raro con Abraham. En su mirar tenía mucho dolor, mucha aflicción. Un día emprendieron viaje Abraham e Isaac. En ambos se notaba la angustia y el pesar. La madre en casa sola se puso muy triste a orar. 3 largos días se pasaron hasta llegar a el lugar donde Dios pedía que se hiciese el altar. Tomando a su querido hijo, el padre levantó el puñal, mas Dios su nombre llama. Abraham, mi siervo amado, aquí está el cordero, tu hijo vuelve a casa junto a ti. Ven, entrega hoy tu vida y lo mejor al Salvador. Ven sumiso y confía en las maravillas del Señor. ¿No hay nadie más aquí esta noche Volvió con plena alegría, que quiere decirle: sí, Señor Jesús, quiero obedecer tu palabra? Tú dices que debo entregarme a Jesús a través del bautismo. ¿Quieres venir al frente y decirle sí a Jesús? No me están diciendo sí a mí, es con Jesús este compromiso. Hay alguien más, miren los niños cómo vienen. El Señor Jesucristo también recibe a los niños. No importa que hayas venido la otra noche, puedes responder de nuevo. Alguien más en esta noche, gloria a Dios. No existe una razón para temer. Ven, entrega hoy tu vida y lo mejor al Salvador. Ven sumiso y confía en las maravillas del Señor. Ven, entrega hoy tu vida y lo mejor al Salvador. Ven sumiso y confía en las maravillas del Señor. Qué lindo grupo de personas han venido al frente esta noche. Pero yo sé que aquí hay muchos más. Yo sé que hay muchos que están escuchando por el radio que deben también tomar una decisión esta noche. Sé que hay muchas personas que ven este programa por televisión que también deben responder al llamado de Jesús. No dejes pasar esta oportunidad, porque no sabemos si tendremos otra. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Mañana no es nuestro. Este instante en que estamos viviendo es el momento que nos da Dios. ¿Hay alguno más en esta noche, antes de que tengamos nuestra oración, que quiere venir al frente en respuesta al llamado de Jesús? No creas que uno es una obligación, un compromiso. Es un privilegio. En realidad deberíamos estar, si no hemos aceptado a Jesús, si no nos hemos bautizado, debemos saltar de nuestra silla y venir con gozo, con una sonrisa al frente. Qué glorioso aceptar a Jesús. Es una obligación.
Es un privilegio, un glorioso privilegio llegar a pertenecer a la familia de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Ven y únete a este grupo para que yo pueda orar por ti. No significa que te vas a bautizar el sábado, ni dentro de 2 semanas. Significa que estás tomando tu decisión de que lo vas a hacer en el futuro. Cuando estés listo, cuando estés lista, nadie te va a presionar. El propósito de este llamado es que en este momento aceptes y recibas a Jesús como tu Salvador personal. En unos momentos voy a tener una oración. Se va a terminar esta reunión. Nos vamos a ir a nuestros hogares y para algunos posiblemente sea demasiado tarde. No endurezcas tu corazón. Gloria a Dios. Ven a Jesús. ¿Por qué se hacen llamados para recibir a Jesús públicamente? Muchos preguntan. Porque algún día tendremos que pararnos públicamente por Jesús, aún a riesgo de nuestras propias vidas. Que el Señor le bendiga. Si no estamos dispuestos de pararnos ahora en tiempos de prosperidad, ¿cómo nos vamos a parar fieles por Jesús cuando realmente sea a riesgo de nuestra propia vida? ¿Alguien más? Solo unos pocos segundos más y vamos a tener la oración. Nos vamos a ir a nuestras casas. Solo Dios sabe que si tú deberías haber venido al frente o no. ¿Alguien más? No endurezcas tu corazón. El Señor te está llamando ahora mismo. No permitas que la presión de tus compañeros te impidan venir al frente. No permitas que el temor a tus padres te impidan venir al frente. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Pierda el privilegio de caminar eternamente con Jesús en el reino. No pierdas eso. No vale la pena. Nada en este mundo vale más que salvarnos eternamente en el reino de Jesús. Gloria a Dios. Señor te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor te bendiga. Se me escapó una por acá. Tú fuiste la que viniste ahora, ¿verdad? Dios te bendiga. ¿Quién fue? Se escondió muy bien aquí atrás. Voy a tener una oración. Si durante la oración alguien más quiere colocarse de pie y venir al frente, siéntase libre de hacerlo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu Santo Espíritu todavía obra poderosamente en este mundo. Sabemos que muy pronto el Espíritu será retirado. Será demasiado tarde. Te doy gracias, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo ha tocado los corazones de estas personas que han venido aquí al frente. Te doy gracias porque han respondido, porque la fe ha sido puesta en acción y han usado sus piernas para venir hasta acá. Te ruego, Señor, que muy pronto estas almas preciosas puedan sellar su pacto con Jesús y unirse a la familia de Dios. Pero, Señor, tengo una carga en mi corazón en cuanto a otras personas aquí esta noche que no han venido. Tú sabes, Señor, que he estado orando durante mucho tiempo por esta semana de oración, de que cada persona que necesita responder lo haga. Te quiero pedir, Señor, que en este mismo instante, si hay alguno más aquí en esta noche, mientras todos los ojos están cerrados, que necesita responder, te ruego que en este mismo instante toques su corazón para que vengan al frente, se coloquen de pie y con valentía vengan aquí y se unan a este grupo. Gracias, Padre, por los que han venido al frente.
Te pido que extiendas el periodo de misericordia para aquellos que están en el valle de la indecisión. Señor, anhelamos que venga ese día cuando podamos habitar eternamente con Jesús. Te pido también por aquellas personas que escuchan por radio, ven por televisión. Acércate a ellos. Y si han tomado la decisión, te ruego, Señor, que también muy pronto puedan unirse a tu familia. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Y gracias por escuchar mi oración, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.